¿Y quién era ese hombre gigantesco, ese coloso, de caminar lento a grandes zancadas, que se aproximó hasta la caseta del vigilante, en pleno centro arqueológico de San Agustín? Y es que toda América está preñada de este tipo de sucesos, de casos. Dicen incluso algunos expertos, por ejemplo en el Islam, que los musulmanes tienen bastante miedo, en general, los más metidos en la ortodoxia de las creencias, a acudir a yacimientos arqueológicos porque piensan que los jinas, los dijins, los demonios, los aparecidos, lo que no es humano pero que vaga en algunos lugares, queda imantado a esas rocas. Por ejemplo, nada que les espante más que los pueblos o culturas ya desaparecidas, las ruinas que duermen bajo la arena. Colombia, que fue nuestra primera parada, es un lugar rico en acontecimientos, y simplemente como apunte, para terminar, para acabar con ese viaje, no muy lejos de este lugar de los colosos de dientes afilados, de los hombres jaguar, los caimanes humanos, los gusanos con grandes cráneos y fauces afiladas, no muy lejos de todo esto, poco antes de que el hombre llegase a la luna, ocurría un caso que siempre ha estado citado como uno de los más horrendos y enigmáticos de la historia de la ufología. Pero lo que describía el testigo era bastante parecido a lo que ha contado Javier Sierra, que a su vez aseguraba ese vigilante de San Agustín. Era el 4 de julio de 1969, o sea, 16 días antes apenas de el gran sueño de llegar a nuestro satélite. Pero lo que vieron tanto Arcesio Bermúdez como sus sobrinos entre 14 y 16 años, que pasaban unos días de asueto en la hacienda Tocarema de Anolaima, es bien distinto, bien diferente. Tengo en las manos una fotografía que realmente estremece si uno ahonda en su contenido. Son unos dirigentes de la APRO, un grupo de investigación ufológica, varios periodistas de El Tiempo de Colombia y unos jóvenes que están señalando un punto entre la espesura del bosque. El día 4 de julio del 69, los muchachos empezaron a hacer señas, parece que de Morse, como puntos y prolongaciones con la luz, a una curiosa estrella fugaz. Esa estrella fugaz empezó a moverse y, según siempre los testimonios de estos chicos que fueron sometidos a hipnosis, y en esa hipnosis dibujaron lo que habían visto, se convirtió en un globo o una especie de óvalo luminoso que llegó a pasar muy cerca de ellos, rociando con su luz las arboledas, las frondosas arboledas de la hacienda Tocarema. En cierto momento de este encuentro, esa especie de globo luminoso en mitad de la noche, ante los espantados testigos, desciende, balanceándose. Solamente el mayor, un hombre de 53 años, perfecto estado de salud, Arcesio Bermúdez, se quedó con una lámpara de aceite en la mano. En la hacienda no había luz eléctrica, cara a cara con aquella figura. Durante unos minutos, 2 o 3, objeto y testigo se miraron fijamente. El tiempo se detuvo, no hubo ademán de nada, simplemente allí se quedaron como unidos uno a otro. Arcesio, ya en el hospital de Bogotá, declaró que en mitad de esa luz había algo, o más que algo, había alguien. Un individuo colosal, gigantesco, como una sombra. Las piernas abiertas, como columnas, casi formando una A. Había una barra, o se distinguía algo, en el trasfondo de ese globo de luz. No había ojos, ni boca, ni orejas. Aquel individuo parecía estar completamente envuelto por un traje de buceador, sin hacer un solo movimiento, solamente como asomándose a la presencia de Arcesio, se observaron mutuamente. Después, sin hacer ningún ruido, se marchó hasta convertirse de nuevo en una estrella. Tengo otro recorte y simplemente lo voy a leer sin añadir nada más. Muere una de las personas. Agencia de El Tiempo, Colombia. A los 8 días de la extraña aparición en la finca de Anolaima, murió en Bogotá, en el hospital, por causas desconocidas, el señor Arcesio Bermúdez, uno de los que presenció la llegada del objeto misterioso parecido a un platillo volador, y quien precisamente fue la persona que se acercó al aparato y dijo haber visto una persona dentro, una sombra, añadiría yo, colosal, gigantesca. Murió con una serie de enterocolitis y diarreas
sanguinolentas, así dice el parte médico, y dejó de existir exactamente una semana después. El caso de Anolaima y una visión que, por lo que vemos en algunos lugares de Colombia, no es extraña, sino hasta a veces, y en ciertas épocas, frecuente. Seguro que estas visiones se han producido desde el principio del tiempo, estarán o estarían identificadas como apariciones del inframundo, del ultramundo, del más allá, del reino de los muertos, por parte de los habitantes de otros tiempos, épocas, de otras culturas y civilizaciones. Los tallaron, los dibujaron, los retrataron e incluso hicieron conductos para ese mundo diferente, que no es bueno visitar. Javier Sierra estuvo a las puertas de esa esfera que se abre más allá. No es Colombia, es México. Aunque sea de forma breve, queremos sentirnos también nosotros, oyentes milenarios, en ese umbral. Javier Sierra, a unos pocos pasos del mismísimo infierno. Nunca pensé que podría firmar una crónica delante mismo de las puertas del más allá. Es exactamente donde me encuentro en este momento, solo dentro de un templo, el templo de Mitla. Es un vocablo azteca que significaba lugar de muertos, y se trata de un recinto ceremonial a unos 500 kilómetros más o menos de la Ciudad de México, que verdaderamente impresiona. Dejadme que os explique la postal que tengo delante de mí. Se trata de un lugar que en estos momentos se encuentra prácticamente cubierto por nubes de tormenta, al que se accede por 9 escaleras que significan los 9 cielos que tenían que atravesar las almas de los difuntos antes de entrar en el más allá. Aquí a los muertos se los enterraba siempre acompañados de un perro, de un techichi, que es el término que recibían estos guías de ultratumba. Y la verdad es que la marea de sensaciones que invade a este compañero vuestro, a este milenario vuestro, es impagable, es espectacular. Recuerdo, por ejemplo, la visión que tuve delante de el gran templo de Tiahuanaco en Bolivia, donde también varias escaleras conducen hacia una puerta en la que se admira un ídolo de ojos cuadrados que te mira con fiereza. Nunca había sabido interpretar ese lugar, pero a la vista de esta puerta de ultratumba, de esta puerta del más allá, acá en Mitla, en los valles de Oaxaca, en el corazón de México, todo cobra un inesperado sentido. Han sido días muy intensos. Ayer, por ejemplo, visité Monte Albán, que es uno de esos lugares que tiene ese nombre hermoso, pero que en realidad no sabemos cómo se llamaba, ya que fue abandonado hacia el siglo X de nuestra era por razones que todavía desconocemos. Se trata de un lugar que se extendió por 50 kilómetros cuadrados, una enorme ciudad prehispana. Los zapotecas hicieron una proeza que todavía hoy no nos podemos explicar. Cortaron todo un cerro, toda una montaña, la alisaron sin hierro, sin animales de carga, sin rueda, empleando quizá, son los cálculos de los españoles, unos 300 años solamente en preparar el terreno, y después izar una serie de pirámides, altares ceremoniales, pasadizos subterráneos, templos astronómicos que cortan el aliento. Todo eso es lo que yo me estoy encontrando en este último trayecto, en esta última etapa de mi gira americana. Dos y 15 minutos. Sería la postal final, Javier, la crónica en el lugar de los hechos, a las puertas del más allá. Solo en América puede pasar esto. Solo, y en un lugar como Mitla, cuyo nombre viene de Mitlantecutli, el dios de los muertos de los aztecas. Terrible aspecto. De terrible aspecto. Ese lugar cobra una vida inusitada. Fíjate que allí entendí, quizá un poco embriagado por todas las imágenes que me rodeaban durante aquellos días de visita a México, y después de haber venido de ver la cultura de San Agustín en Colombia, allí entendí de repente, o creí entender de repente, algo que los arqueólogos todavía no han sabido interpretar, que son los frisos que rodean el templo de Mitla. Son frisos geométricos que forman como escaleras que suben, escaleras que bajan, espirales, pero todo
deja, digamos, quedan huecos entre todos esos diseños geométricos para que la imaginación las recorra como si fueran los pasadizos del más allá. Los antiguos egipcios, en su libro de los muertos, imaginaban que el difunto tenía que atravesar una serie de pasadizos angostos, de escaleras, de giros y requiebros extraños, antes de convertirse en una estrella en el firmamento y pasar a la inmortalidad. Bueno, pues ese camino al más allá es la sensación que daban esos relieves que, como te digo, a fecha de hoy todavía no han sido correctamente interpretados. Y una vez más, obras de ingeniería alucinantes, explicaciones arqueológicas que llegan hasta un punto pero que no conectan con la esencia a veces de las cosas, la esencia emotiva, la esencia que despierta algo de lo más hondo de nuestras células, que conecta con eso. Y una vez más, América, que creemos que se ha contado casi todo, llena de tesoros. Yo creo que, Javier, lo que tenemos que hacer es vagar a lo largo de estas visiones que has tenido. Hay muchas sorpresas, muchos encuentros, y siempre va unido el puro misterio con la sensación. Decía una oyente, si había puertas dimensionales en algún sitio, esta podía ser una de ellas, pero sobre todo la sensación que uno se llevaba, que es difícil de resumir, me imagino, que tú incluso hacías paralela a esa visión tremenda de ese monolito solitario en un lugar desolado como Tiahuanaco, ese gigante. Da la impresión de que los gigantes, quién sabe, esos gigantes o esos ellos nos visitaron en alguna ocasión. Cuando uno recorre el mundo no se le puede dar esta idea, y no es porque sea fantasioso, sino simplemente hay que ver. Hay que ver esos monolitos, como por ejemplo el dintel que corona la puerta del templo de Mitla, que pesa 18 toneladas, que es de una sola pieza de basalto y que realmente, impresiona, sobrecoge. Y sobre todo hay que tener en cuenta algo que a mí me estremece cada vez que lo recuerdo: Tiahuanaco, la cultura de San Agustín, esa puerta al más allá, al lugar de los muertos que es Mitla, Monte Albán, Teotihuacán. Todos esos lugares fueron encontrados desiertos por los españoles. Se abandonaron en un momento determinado, algunos de ellos se enterraron deliberadamente y todavía no sabemos por qué. Pues nosotros, con el pico y la pala de la imaginación y la palabra, intentaremos ahondar, excavar y buscar secretos y misterios para compartirlos con todos vosotros. Gracias, Javier Sierra, por estas pinceladas, por este cuaderno negro que siempre compartimos y que está lleno cada vez más. Es un tesoro de vivencias. Mañana, en la Feria del Libro, compañero... Mañana cierro la Feria del Libro. Ha sido el firmante. Mañana, ¿dónde vas a estar? Mañana... Me gusta lo duro aquí el amigo. Mañana tendré sesión de mañana y de tarde en la Feria del Libro. Es el día que se cierra la Feria del Libro. Y que te están llegando milenarios y milenarios y milenarios. Uno detrás del otro, trayéndome muchos recuerdos y pidiéndome que Santi, que Carmen y que tú, que por favor, que escribáis más y que vayáis a firmar también. Ojalá, porque es maravilloso. No podemos con todo. Bueno, Santi sí, que ha escrito también su libro de Chernóbil, pero yo guardo con una gran emoción, ¿verdad? Creo que la feria es la fiesta del libro, la fiesta de la cultura. Fíjate qué detalle, para quitar un poco de densidad a esto, ¿no? Precisamente hoy veníamos hacia la radio por una calle cerca del Retiro donde vivimos, y he visto que abrían dos chicos, fíjate qué visión, Javi, ¿no? Dos chicos muy jóvenes, yo creo que eran marido y mujer, no lo sé, estaban ahí, han abierto una librería para niños y con juguetes para niños, con un entusiasmo tremendo. Dice, en los tiempos que corren, ¿no? Todo el mundo hablando de la crisis, de lo mal que está todo, hay gente que sigue apostando, jugándose su dinero, héroes, los que llevan hoy comercios personales son héroes. Yo quiero animarles. Y el Retiro y la fiesta de los libros supura un poco, en el buen sentido, todo eso, ¿no? El amar las letras, la cultura, la imaginación, la fantasía, el cultivarse, el hacerse de verdad grande por dentro, absorbiendo conocimientos de otros maestros. Bueno, pues allí estará Javier Sierra. Yo echo mucho de menos estar en la Feria del Libro. Montábamos una gran escandalera, ¿te acuerdas? Sí. Va a ser como un clásico también, y ahora Javier Sierra hace lo propio. Así que, como sabemos que muchos milenarios van a saludarle, pues bueno, Javier, de forma global, un saludo y un abrazo para todos ellos, los que mañana estén contigo. Lo hago con cada uno de los que llega trayéndome recuerdos para la familia de los milenarios. Claro. Javier, suerte, hasta la próxima, compañero. Gracias, hasta pronto. A triunfar mañana.
Inquietudes. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. 2:21. Milenio 3 es viaje, exploración, curiosidad. Ahora ahondamos en la magia, en la brujería. ¿Cómo va la encuesta? Vamos a ver la encuesta. La pregunta es: ¿crees en el poder de la magia negra? Puedes seguir votando en ikerjimenez.com. Ahí, fíjate que habíamos tenido últimamente unos picos muy grandes en las encuestas, pues estaba ahí. 56,5% sí que creen en el poder de la magia negra, frente al 43,5% que opina que no. Y hablamos de eso porque últimamente ha habido noticias que hablan de poderosos, dirigentes poderosos en el mundo, importantes, y brujería. Asesores brujos, vudú, canibalismo, rituales. ¿Cierto? Fantasía, ¿verdad? África, Asia, incluso Europa, América. La brujería es universal y los que tienen poder quieren tenerlo más gracias a esas malas artes. ¿Qué creéis? 2:23, la noche tiene una noticia digital también. Tiene que ver con la conspiración, Anonymous, novedades. Santi, ¿cómo va la cosa a estas horas exactas? Pues mira, a estas horas exactas la página del Cuerpo Nacional de Policía está activa. Me comentan, mis conocimientos de informática son muy limitados, pero como me lo dicen, lo transmito, que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han recurrido a un DNS secundario y que parece ser que desde Anonymous están intentando contrarrestar también esa medida. Está habiendo una guerra digital tipo, esto sería ya arqueología, ¿no? Juegos de guerra, pero está pasando ahora mismo, o sea, hilos invisibles que cruzan información por este país están ahora mismo en combate. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero hay más novedades. La web del Ministerio del Interior sí que está tumbada, está absolutamente caída, así como la del SEPE, el Servicio Público de Empleo. Nos hemos centrado mucho en el Cuerpo Nacional de Policía, pero parece ser que el ataque es bastante más amplio. Y bueno, todo es en respuesta a la redada del otro día, en la cual, pues en una rueda de prensa, yo creo que un poco precipitada, pues los comisarios responsables de la brigada que llevó a cabo las detenciones, pues anunciaron a bombo y platillo que habían detenido a la cúpula de Anonymous. Bueno, muy cúpula no sería desde el punto de vista de que está teniendo lugar esta reacción. Lógicamente en Internet eso generó un tremendo revuelo, sobre todo por la elección, fíjate qué curioso, de esa palabra cúpula, porque estamos hablando de un movimiento en el cual se vanagloria de no tener absolutamente ningún tipo de jerarquía. Es más, ni siquiera los miembros son los mismos de una acción a otra, es decir, puede haber gente que se haya apuntado puntualmente a este AOP policía, a esta operación policía, y que no haya participado jamás en algo de Anonymous, o gente que haya participado en todas las acciones de Anonymous y que, por ejemplo, diga, oye, yo contra la policía no tengo nada, y se haya abstenido de participar en ella. Digamos que ese recurrir a la palabra cúpula ya demuestra un cierto desconocimiento de la propia organización. De hecho, además, había acusaciones muy graves, como que estos miembros de Anonymous pensaban publicar datos sensibles e información reservada sobre agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y algunos políticos, para que la gente pudiera acceder a ellas en Internet, y parece ser que eso fue lo que precipitó la acción. Y de la acción pues viene la reacción que seguiremos siguiendo pues a lo largo de la noche. Además, justamente fue la Policía Nacional la que desarticuló y la que pilló a esa cúpula, entre comillas, de Anonymous. Por eso el ataque precisamente a esa web, a la web nacional de policía. Está ocurriendo ahora mismo. Por cierto, sorteamos 3 libros, importante por lo que ahora vas a contar. Sí, sorteamos 3 libros de Denise, escritos por Isabel Pisano, es su última novela, y editados por Ediciones B. Vías de contacto, la repetimos. Milenio3 con número @cadenaser.com. También está La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter, donde pueden seguir viendo esas imágenes sobre las esculturas y los lugares en los que ha estado Javier Sierra y que nos contaba, y también a través de www.cadenaser.com, donde van dejando sus mensajes según vayamos tratando los temas. Santi, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Así una palabra.
en tu tercer dossier, la que estás liando, sobre alimentación y conspiración? Pues hoy habría que dar 3 mini titulares, pero que seguro que van a empezar a poner los pelos de punta a la gente. Porque imagínate cosas que pudimos ingerir en nuestra infancia y que no tengan efecto sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. O imagínate que vamos a hablar de hormonas en la carne, de hormonas en la leche, o también de por qué en Estados Unidos cada vez más, y ya ha empezado a suceder en Europa, niñas de apenas 7 u 8 años empiezan a tener el periodo y acceder a la pubertad. Creo que el dossier de Santiago Camacho, por un lado merece la pena, pero también por otros como para taparse los oídos. Fermín Agustí, Carlos Largo y Noel Calero al otro lado de la nave, coordinándolo todo. Y le pido a Noel Calero, el maestro del sonido, que variemos despacio, porque vamos a hablar de brujería. Y no vamos a hacerlo ahora con invitados, que sí, que también, con documentos, recorriendo algunos países donde han pasado cosas, sino con una historia. Vamos a empezar con una historia de hasta qué punto el ser humano ansía el poder, o el amor, o la venganza, y accede a esas artes que están ahí desde el principio del tiempo. ¿Cuándo empezó a funcionar la brujería? Veréis, hace poco, en la zona de Shanidar, en Israel, se encontró la tumba de un chamán o una chamana de hace unos 12.000 años. Ya tenía semillas, elementos, pequeños muñecos, o lo que quedaba de ellos, que demostraban que había una acción de simular la vida y la muerte en esa especie de juego o de liturgia. Puede ser el inicio, las raíces de la brujería. Luego se han ido solidificando y refinando mucho, por desgracia, y parece que hoy son un poder importante. Pero como el arte de hablar por la radio, de comunicar cosas, consiste sobre todo en contar historias y que vosotros las reviváis en vuestro cerebro, en vuestra mente, vamos con una que convulsionó Europa. No hay que irse muy lejos. Fue en el año 1954 y, como dice Siquer, conmocionó Europa, pero sobre todo Francia. En Francia fue un caso conocidísimo. Estaba todos los días en los periódicos, los medios de comunicación. Vivieron segundo a segundo el juicio que más tarde contaremos. Todo empieza con una joven, Denise Labbé. Esta mujer era una joven bastante enamoradiza. Se había quedado huérfana muy joven, a los 13 años, había tenido una vida bastante dura. Isabel Pisano, en esta novela, en Denise, igual que el nombre de la verdadera protagonista, Denise Labbé, ha estudiado todos y cada uno de los relatos que se publicaron sobre esta mujer y nos cuenta más o menos cómo era ella. Era una empleada en el Instituto Nacional de Estadística de Francia, en París. Era muy joven, era madre soltera. Tenía una hija de un médico que la abandonó, la sedujo y la abandonó, la sedujo muy joven, la abandonó para irse a Indochina a probar fortuna. Una joven que tiene una relación con un hombre, ese hombre la abandona y ella se queda sola con una niña de pocos meses. Al tiempo conoce a un hombre que parece que la protege, que la quiere, que la da todo aquello que no le han dado los jóvenes con los que mantenía relaciones. Se llama Jacques Algarrón. Y Isabel Pisano nos cuenta cómo era la personalidad de Jacques. La niña tenía 2 años cuando ella conoce a Jacques Algarrón, un oficial de la Escuela Militar de Saint-Cyr. La Escuela Militar de Saint-Cyr es de donde salieron prácticamente todos los presidentes franceses. Establece con él una relación, hasta el momento no conocía. Empieza de traerle hombres a la cama, de prestarla a los amigos, de traer mujeres examantes suyas o amantes actuales, y para terminar en esto, o sea, enormes castigos, bestiales castigos
sadomasoquistas, siempre bajo la influencia del Marqués de Sade y también de D'Annunzio. Él le dice en un momento determinado, para amarme tienes que ir de sufrimiento en sufrimiento. Jacques era un hombre que estaba muy influido por las lecturas de Kafka, de Sartre, de Guidé, y decidió pedir una prueba de amor a Denise. Creía que estos pensamientos filosóficos lo que tenían que hacer era convertirlos en realidad. Además, Jacques consideraba que la pequeña era un mal recuerdo de la vida anterior de Denise, y entonces le pide una prueba de amor. Es más, le dice, el amor no existe, solo existen pruebas de amor. Ya le dice una frase que una mujer no debe decir jamás, que es lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, la niña, Denise. Y ella no entiende lo que quiere decir y dice, la niña, Denise, dame su vida. Entonces ella se levanta del lecho y se va ya a la puerta, coge la falda y coge todo y se va. Se está por ir y entonces él le dice, pero no, mi amor, era una broma y tal. Entonces él empieza a jugar con eso, y ella ya al final se acostumbra y cree que eso aumenta su placer. Empieza así, pero después en cambio se convierte en una exigencia bestial. Denise le seguía porque le obedecía ciegamente, tanto es así que en un momento determinado cuando el juez le pregunta, bueno, pero usted le creía todo lo que le decía, y dice, sí, señor juez, él siempre tenía razón. Como vemos, una persona muy joven que tiene miedo a volver a ser abandonada por un hombre. Denise se niega en un principio a cumplir el deseo de Jacques, pero como ve que la va a abandonar, pues entonces empieza a jugar un poco con la vida de su hija. Ella, con 18 años nada más, Iker, se siente abandonada, cree que Jacques es el amor de su vida, que no lo puede perder, que es un hombre culto, que la trata bien, que tiene el cariño que no le habían dado los otros hombres. Pero Jacques, de vez en cuando, para poner la prueba, se iba unos días de casa, como diciendo que tenía que hacer ese sacrificio para que él regresara y vivieran juntos su amor. Intenta matar a su propia hija en 3 ocasiones, Iker. Una de ellas intenta arrojarla al río. Es más, la tira al agua, la empuja y la niña empieza a ahogarse. Incluso queda un testimonio que dice: yo, Denise Lafont, nacida en Blois el 3 de julio de 1935, secretaria de profesión, confieso que la tarde del 1 de octubre de 1954 arrojé al canal Ille-Rance a mi hija Claudine, de 2 años de edad y padre desconocido. Al ver cómo se debatía entre las aguas, me giré para no verla morir. Pasados algunos minutos, cuando volví la vista hacia el canal, divisé a un hombre valeroso que se había arrojado al agua para intentar salvarla. En ese momento, gracias a un ángel de la guarda, la niña se salva, pero ya estando en su domicilio, alza a la niña hacia una ventana, la pone muy cerca de esta, y cuando va a empujarla para que se caiga por el edificio y dé a un patio, un vecino ve sus intenciones y entonces rápidamente mete a la niña hacia lo interior. Pero Iker, no contenta con ello, al final cumple el deseo de Jacques y lo que hace es introducir a la pequeña de 2 años, su cabecita, en un cubo lleno de lejía. Él la abandona y le dice que ella no puede pagar el precio que él pide y que nada, y que podía haber sido, dice la carta, dice, yo podía haber sido siempre tu verdugo y tú la más sumisa de las víctimas. Entonces, ella está fenomenal ese día, se levanta por la mañana y dice, pero qué bien, y se pone a lavar la ropa, llena una tinaja de agua, la llena de agua y de lejía. Entonces la niña está a los pies jugando de ella, la coge por los pies y la mete cabeza para abajo y la sostiene 7 minutos. Y cuando el cuerpo cesa sus espasmos, la deja caer al fondo del recipiente. Y
desmayada, la encuentra la hermana con el grifo abierto y la niña muerta. Son detenidos, además, tanto la persona que había salvado a la niña como el vecino declaran en contra de la mujer porque ya había tenido 2 intenciones de asesinarla y la habían pillado, y se celebra el juicio en Blois en 1956. Todos los medios de comunicación a nivel mundial están en ese juicio día a día, y además aquí entra a jugar la brujería. Al parecer, Denise, en esa relación de amor-odio que había tenido con Jacques, empieza a visitar a todo tipo de brujos, de videntes, al principio para que su amor no se fuera, para hacer rituales brujeriles en los que pues congelaran ese amor de alguna forma y se quedara junto a ella. Como no podía conseguirlo, empezó a visitar a gente de peor calaña, a gente que estaba relacionada con las fuerzas oscuras, que realizaban rituales extraños. Ella quería que ese amor no se fuera nunca, pero al final tuvo que cumplir la peor de las pruebas, que era matar a su propia hija. En el juicio esto es lo que ocurrió. Propio les llamaban los diabólicos de Blois, los poseídos. Solo una madre poseída por el demonio, por el propio diablo en persona, podía hacer una cosa tan infame con una criatura inocente, indefensa, que había ella misma engendrado, ¿no? Y ella hizo ritos de brujería para dejarse con una mujer brasilera que además hacía abortos. Entonces iban al cementerio y bueno, y hacían ritos satánicos para que a Denise o él volviese o que ella lo olvidase. Pusieron como excusa estos rituales, que ya estaba como ida por ellos en el juicio. El abogado lo utilizó, incluso la brujería, la magia negra, para decir que es que esta chica no estaba muy bien de la cabeza, pero no la sirvió absolutamente para nada. Fue condenada a cadena perpetua y a trabajos forzados durante toda su vida. Y Jacques fue condenado a 20 años de cárcel como inductor de ese crimen, del crimen de Catherine. O sea que la sombra densísima de la brujería y la magia negra no aparece solo en países más o menos poco desarrollados, sino que siempre ha estado envuelto su hálito de un eco extraño, de la sensación de que, por ejemplo, para amarrar el amor o el poder, pues ronda por ahí, está por ahí. Y da igual la preparación, la cultura, el dinero incluso de las personas que se abandonan a estas prácticas. No es extraño observar que ya desde los años 50 las personas que ejercían brujería o magia negra también se dedicaban, por ejemplo, al asunto de hacer abortar. Todo va en una especie de pack, ¿no? Interrumpir la vida de alguien inocente por esa especie de comunión con el mal. No hay otra forma de decirlo. Esa es mi clarísima idea. Comunión con el mal, porque solo alguien monstruoso puede detener la vida de algo, y de algo inocente como un niño. Estos casos de brujería se convirtieron en un tremendo impacto en la Francia de aquella época. Es curioso porque 50 años después observamos que muchos dirigentes vuelven a ser noticia porque están envueltos también de esa capa fina o gruesa, según se mire, de la magia y los brujos. Verán, la última noticia venía de Irán y tenemos un documento. Varios especialistas hablaban de brujería en Irán y del presidente que al parecer tenía una auténtica guerra de nigromantes montada en un país tan explosivo, tan en la encrucijada como este. Parece que los sumos pontífices de alguna forma de la religión iraní atacaban al propio dirigente político, asegurando que varios miembros de su comité se abandonaban a ritos que, sí, desde el punto de vista de lo musulmán, pero tienen que ver con el infierno, con la brujería, con la adquisición de poderes. Y eso parece que es una tradición muy vieja, muy antigua. Hemos hablado con especialistas
que conocen el país y conocen lo que ocurre. Y da la sensación de que esto es casi moneda de uso común. O sea, dirigentes que deciden el futuro de millones de personas y el presupuesto de millones de personas, o las tecnologías y la ciencia de millones de personas y de conciencias, y que sin embargo, en sus ratos más o menos libres, o sus asesores más allegados, resulta que son brujos directamente. ¿Esto es posible o forma parte de un cómic grotesco? No, pues parece que es verdad. En Irán ha pasado esta misma semana. Ha mandado detener, él y otros ayatolás han mandado detener a los algunos ayudantes de Ahmadinejad, acusándolos de exorcistas, de haber acudido a un brujo, de hacer brujerías, de llamar a entidades especiales en el aura metafísica, mundos desconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Primero tenemos que saber si esto no es utilizada, la brujería existente o las creencias en las brujas y en los magos y en las entidades superiores viviendo entre nosotros, si esto no es un caso de enfrentamiento o si es un caso real de brujería. Sin duda, el África negra y profunda fue el lugar, el germen de muchos acontecimientos que tenían que ver con brujos y poderosos. Se han hecho incluso películas sobre presidentes que llevaban a su pueblo con mano de hierro, a veces se comían a su pueblo directamente, y que su cohorte de asesores más importantes eran, pues, brujos, eran hechiceros, eran chamanes que habían tomado el camino, dicen los expertos en esto, no yo, de la mano izquierda. Se habían metido en los umbrales donde se reclama poder a través del mal. En Guinea están acostumbrados a estas historias. Yo no sé hasta qué punto se exageran o no, pero los que conocen el país, los que han investigado, los que han hecho reporterismo allí, como José Manuel Novoa, saben que la zombificación, sí, como digo, la conversión de seres humanos poco menos que en piltrafas en forma de marioneta que se puede manejar perfectamente su conciencia, es algo que está ahí al cabo de la calle. Ritos complejísimos. No se toman decisiones si antes no se ha hecho la liturgia concreta. José Manuel Novoa nos habla de dirigentes que en algunos casos ponen los pelos de punta. Y dentro de esa historia terrible pues ha estado estos presidentes. El primero fue François Duvalier, Papa Doc, como le llamaban, pues que realmente se convirtió en el gran brujo del vudú. Y en un país donde todo el mundo cree en estas prácticas, pues no te hace falta tener muchos fusiles para poder amedrentarlo, para poder tenerlo subyugado, ¿no? Y realmente, bueno, pues entre el poder político que se sustentaba en esto y los tontón macuts, que era su guardia pretoriana, pues llevaron el país pues durante muchísimos años no solo a la ruina, no solo lo devastaron, sino que además tenían la gente sometida y amedrentada por las prácticas de vudú que se hacían, ¿no? Esto es un tema largo porque incluso hemos hablado en algunas ocasiones de la zombificación, que era una antigua pena de la ley tradicional del vudú, y sin embargo, pues lo mismo François Duvalier, que Jean-Claude Duvalier, que después fue Baby Doc, era el hijo, pues usaron estas prácticas para tener al pueblo sometido. De hecho, François Duvalier se jactaba él mismo no de tener brujos a su servicio, sino de ser él mismo un poderoso bokor, un poderoso mago negro del vudú. Y fíjate que analistas internacionales, incluso los propios embajadores norteamericanos que mandaban informes a los Estados Unidos, pensaban que esto era una pose. Decían, bueno, Jean-Claude Duvalier es un personaje cruel, pero es culto, tiene una formación europea, todo esto lo hace para asustar a un pueblo muy supersticioso como es el haitiano. El problema es que cuando cayó la dictadura de los Duvalier, se encontraron en el palacio presidencial verdaderos templos vudú con restos humanos utilizados como amuleto, con
cantidades bastante apreciables del polvo vudú famoso que con la toxina del pez globo hace que la gente tenga un coma profundísimo que engaña incluso a los médicos y que hace pasarlos por muertos. Luego son desenterrados, los daños cerebrales son brutales durante ese tiempo sin apenas oxígeno, y esas personas eran empleadas, esos zombies eran empleados en las plantaciones de Papadoc, de Duvalier, no solamente como mano de obra barata, que era una de las sangrientas tradiciones de la isla, sino también como ejemplo. Tú puedes acabar en mis plantaciones de caña, puedes acabar siendo una persona sin mente, siendo un muerto viviente, si te opones a mí. Y efectivamente ese poder lo ejercía a través de los Tonton Macoute, siempre con gafas de espejo, siempre armados. Los Tonton Macoute, el nombre viene precisamente del nombre que en la tradición vudú se le daba a los bokor itinerantes. Había brujos negros que recorrían toda la isla haciendo trabajos de magia negra a cambio de dinero. ¿Mercenarios de la brujería? Efectivamente, esos eran los Tonton Macoute originales, y luego él se apropió de ese nombre que ya de por sí causaba pavor en todo Haití para otorgárselo a su policía política. A Haití llegó el mundo de la brujería desde, evidentemente, África. Ahora hablará José Manuel Novoa de Guinea, pero la primera estación es esta, Haití, país arrasado por ese gran terremoto y que tiene ese estigma, esa lacra de brujos todavía a sueldo, hoy, vagando y actuando. ¿Cuándo empezó todo esto de la brujería? Parece que los expertos, Novoa en este caso, hablan de un estallido muy concreto. Se ha hablado en el cine, por ejemplo, de la noche de los muertos vivientes, la noche de los zombies, la noche en la que las ánimas parece que toman el mando. Bueno, pues algo así, una noche de sangre, desde luego, y de brujería y de magia negra, ocurrió en Haití. Nos lo recuerda José Manuel Novoa. En el caso de Haití, en la famosa noche de Bois Caimán, donde realmente surgió el vudú, oficialmente, como tú sabes, el vudú hoy en día es una religión oficial en Haití. Bueno, pues fue la rebelión de los esclavos, donde de diferentes tribus que provenían de África se unen en una noche, esta noche de Bois Caimán, donde hacen un pacto de sangre, donde hacen una ceremonia de lo que podríamos llamar el principio del fenómeno vudú, donde matan muchos cerdos, o sea, hay mucha sangre, o sea, hay mucha abundancia de sangre en ese sacrificio, y al día siguiente matan a 1000 blancos, que es donde empieza la revolución de Toussaint Louverture, que era el que fue el primer presidente después de la isla, porque era el esclavo que había dirigido toda la contienda. Y en ese momento los blancos, pues aunque no creen en estas cosas, pero sin embargo les aterrorizó saber que habían hecho, según ellos, un pacto con el diablo, y que por eso una población que hasta ese momento estaba sometida a una población esclava, pues fue capaz de sobreponerse y en un solo día matar a 1000 blancos. Ahora sí es el turno de Guinea, un país con lógicas conexiones con el nuestro. La brujería siempre presente en los más altos mandos, en las personas que ostentan el poder. Macías aniquiló un tercio de la población y la mitad pues fueron sometidos a sacrificios rituales donde se comía carne humana, donde se alimentaba lo que ellos llaman el egú, que es esa cualidad de hacer magia que justamente la tienen que alimentar con carne humana, ¿no? Y después de Macías pues vino Obiang Nguema en el año 79 y siguió las prácticas, las idénticas prácticas de su tío. Se sigue torturando, se sigue comiendo carne humana en rituales, en Ayemaú se llaman, que son rituales de sangre. Por ejemplo, cuando Idi Amin entran en su palacio, cuando detienen a Idi Amin, pues en la nevera tenía dos cabezas en el congelador, pues de dos personas, porque había matado recientemente y estaban allí esperando a que se hiciera algún ritual. El efecto que provoca en una población que cree profundamente en estas cosas es mayor que el que puedes provocar a base de fuerzas de contingencia o de muchos fusiles o muchas armas, ¿no? La brujería en ciertos puntos
tiene más poder, consigue más fuerza incluso que las armas. Yo creo que es una buena frase. Santi, en Argentina has encontrado la senda de un personaje que fue importantísimo en la política por su influencia y por su magia. Pues sí, porque nuestros amigos argentinos, que sabemos que tenemos muchos y les mandamos un saludo, hay un nombre que para ellos les será muy familiar y de muy triste recuerdo: José López Rega. José López Rega, también llamado el Brujo Criollo o incluso el Rasputín de la Pampa. Era un cantante lírico aficionado, de hecho llegó a hacer intervenciones en radio cuando consiguió la amistad del general Perón, que él le consiguió que los micrófonos de la radio se le abriesen de vez en cuando. Fue también un futbolista de carrera bastante fugaz en el River Plate, y de ahí pasó a ser policía. Como policía se las ingenió, era un hombre ambicioso y muy inteligente, se las ingenió para formar parte de la guardia personal de Juan Domingo Perón. Pasaron semanas, incluso meses, sin que Perón y López Rega cruzaran una sola palabra, pero poco a poco se las fue ingeniando para irse acercando cada vez más al mandatario, tener primero una relación ya de saludo, luego ya de cierta confianza, finalmente de amistad, y de ahí pasar a ser el secretario particular, consultor, curandero y mago de Juan Domingo Perón. Y es que este personaje que, entre otros, entre comillas, logros, pues tuvo la tétrica labor durante la dictadura militar argentina de auspiciar la siniestra AAA, el Escuadrón de la Muerte, al que se le adjudican más de 2.000 ejecuciones sumarias de militantes de izquierda. Pues aparte de esto, de ser masón y de otras muchas cosas, era practicante de la Umbanda, un culto brasileño, un culto afroamericano, en el cual las religiones africanas, el catolicismo, las prácticas indígenas brasileñas, el espiritismo, nociones de ocultismo occidental, pues se mezclan para hacer pues algo similar al vudú, pero en otra vertiente. Y parece ser que muchos políticos, y muy especialmente, no solamente Juan Domingo Perón, sino también sus esposas, sobre las que López Rega parece que tenía un cierto ascendente y era una persona que las influía mucho, pues tenían mucha fe en los trabajos mágicos de López Rega y ciertos trabajos para perjudicar a enemigos políticos o para beneficiar empresas futuras, pues se le encomendaban a este personaje, que ya sin su vertiente mágica pues pasó a la historia más truculenta de la Argentina, pero que además pues tiene este tinte brujeril. Carlos Lago, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Aunque sea en retazos, también en América hoy, brujos y poder. Sí, por ejemplo, vamos a viajar hasta República Dominicana. Allí nuestro guía va a ser Santiago Estrella, periodista del diario digital rd.com. Allí, una vez más, se repetían todo lo que habéis comentado. Una escena, por ejemplo, es en la que un coche lujoso llega en una zona del oeste o sur de República Dominicana. Sale un hombre vestido elegantemente, con gafas de sol, capucha, para que no le reconozcan, y se mete en un lugar donde hay un curandero, y bien, pues para pedir una vez más esa protección a ese chamán, bueno, en este lugar a ese chamán. Nos describía Santiago Estrella cómo es el tipo de brujería allí en República Dominicana. Hay, por ejemplo, hacen unos brebajes o mejurjes, una cosa desagradable, porque mezclan sapos, culebras con ron y ese tipo de cosas. Eso ocurre mucho en la parte sur del país, el sur oeste, casi en la frontera con Haití, donde se practica mucho eso de la brujería. Y encuentras que tienen un altar grande con muchos santos, un sincretismo entre talismanes africanos y esas cosas.
Generalmente, como nos decía Santiago, pues son políticos medios o aspirantes a presidentes, pero también nos encontramos con el caso de grandes políticos de renombre, como por ejemplo expresidentes de la República Dominicana, como Joaquín Balaguer, e incluso otros casos como el de José Francisco Peñas Gómez, que se vio muy perjudicado por su vinculación a la brujería y al chamanismo. Balaguer tenía en su casa una enana que era la que barría la parte frontal de su residencia. Entonces, esa enana, según las personas que la conocían, los que circundaban la casa de Balaguer, decían que él la había empleado ahí porque esa enana le traía suerte. También otro líder político que es el más grande, que fue el más grande conductor de masas en la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, de la Internacional Socialista, apareció en las elecciones del año 96 en un video que correspondía a un rito de vudú, que es una práctica haitiana. Entonces, ese video que fue difundido en la televisión le ocasionó, pero tremendo problema, porque sus adversarios aprovecharon esa coyuntura para decir que él era un brujo haitiano. Problemas para el que iba a ser aspirante, bueno, el que llegó a ser presidente. Muchos problemas. Incluso también nos encontramos el caso de México, donde José Gil Olmos, autor de Los Brujos del Poder, nos ha dado a conocer también historias como la de Vicente Fox, expresidente de México, que también tenía esa relación con el chamanismo y la brujería con el fin de ganar confianza. Y fíjate, una historia muy curiosa como la de la sindicalista Elba Ester Gordillo, de gran poder político, que tuvo que pagar un precio muy alto por seguir ganándose la confianza de todos estos políticos. La líder nacional del sindicato de maestros se llama Elba Ester Gordillo. Ella ha tenido una incidencia directa en todos los gobernantes en los últimos 20 años. Ella fue hasta África a que le hicieran un ritual de magia negra con el sacrificio de un león. La envuelven en esta piel con la foto del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, Ponce de León casualmente, y este ritual era para la protección que ella necesitaba, esta falta de confianza, porque en ese entonces el presidente Ernesto Zedillo había tomado la decisión de que se investigara su fortuna, una fortuna que tiene un fondo ahí oscuro, y quitarle todo el poder que tenía. Entonces, de acuerdo a testigos que estuvieron en esta ceremonia de magia negra, dicen que le vaticinó el brujo de Nigeria que iba a perder un familiar, y coincidentemente a los pocos meses de que regresa a México, ella recupera el poder que tiene, pero uno de sus nietos preferidos muere de manera trágica en su casa. Brujería y política, a veces mundos paralelos. Ahora toda la información